Continuamos con la ponencia que se ha titulado Aspectos constitucionales y legales del precedente en materia penal, a cargo del doctor Alberto Poveda Perdomo, quien es abogado egresado de la Universidad del Cauca, con doctorado en Institución Suficiencia Investigadora de la Universidad de Salamanca. Cuenta con especializaciones en protección jurídica del medio ambiente de la Universidad de Castilla, en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante y en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás. Ha publicado varios libros y artículos, entre ellos El derecho penal para el amigo, El delito de abogado, El habeas corpus en el ordenamiento jurídico colombiano, entre otros. Se ha desempeñado como juez de la República, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal Pereira, Risaralda, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva Huila, y actualmente es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Bienvenido, doctor Poveda. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle a los honorables magistrados del Tribunal Superior de Cali por la invitación que me han hecho a este evento, que congrega a juristas, especialmente a juristas de la región suroccidental de Colombia, pero por supuesto también han venido otros colegas de diferentes lugares del país. Me parece muy conmovedor todo lo que ha ocurrido hoy, porque las conferencias, según en el almuerzo supimos, fueron organizadas por el programa, fue organizado por el doctor Leosmar, y realmente me doy cuenta que, tal vez sin pensarlo de fondo, ahora, en esta última conferencia, que no debía haber sido la última, debía haber sido un poco más temprano, yo tengo previsto, le dije al doctor Leosmar que hasta las 8:30 más o menos podía hablar, pero parece que la chiva sale más temprano, entonces nos va a tocar que adelantar. Gracias, doctora Socorro. Que dice la doctora Socorro que ya no tiene ningún problema, que no va a la chiva y que hasta las 8:30 entonces sigamos. Y les estaba diciendo que todas las conferencias que hemos escuchado hoy, ayer no tuve oportunidad de escuchar ninguna de las intervenciones, pero todas las que he escuchado hoy tienen mucha relación finalmente con lo que ahora voy a exponer y que tiene que ver con el tema de aspectos constitucionales y legales del precedente en materia penal. Para empezar voy a hacer una sugestiva pregunta para que a lo largo de la intervención la respondan. Hoy ustedes seguramente han visto los titulares de los periódicos en internet, etcétera, porque hoy fue que salió la noticia, a pesar de que el documento firmado por el presidente de la República en relación con la solicitud de suspensión del alcalde de Riohacha tiene fecha de 25 de julio, pero hoy ha salido la noticia. Y, digamos, para ver cómo funciona la ideología, el conocimiento, la interpretación y la argumentación en estos temas jurídicos, podríamos poner dos titulares frente a lo que hoy se conoció en la prensa en relación con la solicitud de suspensión del alcalde de Riohacha. Un titular, los dos que voy a dar, tienen contenido ideológico, tienen contenido interpretativo y también tienen en últimas una argumentación. Primer titular: el presidente de la República se rebela contra el orden constitucional e incumple una solicitud de la Procuraduría General de la Nación. Primer titular. Segundo titular: el presidente de la República, en defensa de los derechos fundamentales y especialmente en aplicación directa de la Carta Interamericana de Derechos Humanos,
no acoge solicitud de la Procuraduría. Dicen prácticamente lo mismo, pero tienen un alcance muy diferente. En el contenido de la exposición, que aparece allí en una diapositiva posterior, en la siguiente, dice que vamos a abordar prácticamente tres temas. Uno referido a conceptos básicos, que es jurisprudencia, precedente y el imperio de la ley. Un segundo tema que es básicamente el imperio de la ley, en el derecho penal particularmente, que allí tiene una particular dimensión. Y por último, problemas de tipificación en materia penal cuando se acoge el precedente y como conclusión o parte final de la intervención, vamos a poner de presente lo que hoy ha ocurrido de cara a reglas de interpretación, bloque de constitucionalidad, etcétera. Vamos a ver qué tanto nos demoramos. Entonces, los conceptos básicos aparece en la diapositiva número 5 como punto de partida que la Constitución Política de Colombia establece en la número 5. En el artículo 230, una regla básica que ha generado mucha controversia y que ha venido siendo objeto de interpretación, especialmente a partir de la vigencia de esta Carta Política y con los desarrollos que ha tenido esa norma, especialmente cuando fue expedida la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Pero lo cierto es que, de acuerdo con esta norma, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Y cuando la Constitución Política dice el imperio de la ley, está diciendo a las leyes en general. Y leyes en general también se pueden incluir, por ejemplo, decretos que tienen esa dimensión desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Y seguidamente la norma dice de manera clara e inequívoca: la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares. Hasta ahí, digamos que en principio no generaría ninguna duda en cuanto a que la jurisprudencia o los precedentes, es decir, los fallos de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, son criterios auxiliares. Sin embargo, ya vemos que la jurisprudencia le ha dado una dimensión nueva a el valor de la propia jurisprudencia, de los precedentes, porque en últimas ha venido a decir las decisiones de los jueces en últimas deben integrar el concepto de norma y particularmente de norma penal. También enseguida dice el Código General del Proceso que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Y como este código es del 2012, ya habían muchos desarrollos jurisprudenciales y se vuelve e insiste por parte de la Corte Constitucional que no solamente están sometidos a lo que digan las normas, sino a lo que diga la Corte Constitucional sobre la forma como deben entenderse esas normas. La siguiente es un precepto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en donde se dice que, en todo caso, los jueces, al momento de administrar justicia, lo hacen con independencia y autonomía. De modo que, con este precepto, se indica de todas maneras que la jurisprudencia o los precedentes hay que acogerlos, pero que el juez, en últimas, puede apartarse. La Corte Constitucional ha hecho desarrollos y la Corte Suprema también los ha mencionado en relación a que el juez, cuando se aparta, que se puede apartar de la jurisprudencia, lo debe hacer
con la expresión de la Corte, observando una carga argumentativa adicional que permita explicar para el caso concreto por qué no acoge el precedente, por diferentes razones, porque el contexto social es diferente, porque la realidad de hoy es diferente a la de hace un año o hace 10 años cuando fue emitida una decisión interpretando un problema jurídico, etc. Lo cierto es que tenemos, además de todos estos conceptos, un elemento adicional que permea todo el ordenamiento jurídico y es el denominado bloque de constitucionalidad. Y ahí aparecen problemas como el que hoy ha titulado la prensa de una u otra manera. Ya cada uno de ustedes sabrá cómo escoge el titular de acuerdo con su forma de pensar en relación con estos problemas. Pero lo cierto es que el bloque, y lo ha dicho de manera reiterada la Corte Constitucional, que aquellos tratados internacionales que recogen derechos fundamentales y que han sido aprobados por Colombia son de obligatorio cumplimiento en el país. Inclusive, en algún momento hubo discusión en la Corte Constitucional en relación con el valor de esos tratados internacionales y particularmente también sobre el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese punto ha habido decisiones que inclusive han llegado a decir que esas normas son supraconstitucionales y que por lo tanto el ordenamiento jurídico nacional debe someterse a lo que dicen esos tratados internacionales y, cómo no, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, parodiando lo que en algún momento dijo la Corte Constitucional colombiana, entre la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana no hay una hoja de papel que la separe. Es decir, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni más ni menos. Ya tenemos el problema que fue motivo de la noticia de hoy, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho varias veces que la suspensión de derechos políticos, en general, para las personas que son elegidas por voto ciudadano, solo puede proceder de una autoridad. ¿Cuál? Lo dice expresamente la Corte Interamericana, juez penal. No dice que sea juez administrativo, no dice que sea juez civil, no dice que sea un juez de extinción de dominio, dice juez penal. Y cuando eso ocurrió por primera vez, que fue en el caso de Leopoldo López, aquí en Colombia se celebró que la Corte Interamericana dijera eso y que, por supuesto, como ese régimen dictatorial incumplía y sancionaba a sus opositores y que, por lo tanto, debía someterse a la Convención Americana, que es el Estatuto de Defensor de los Derechos Fundamentales. Pero bueno, ahí van las cosas. Tenemos entonces ahora, en el siguiente punto, algunas definiciones sobre precedente y más adelante sobre jurisprudencia. Y para el efecto he tomado específicamente definiciones que aparecen en fallos de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en este que se cita aquí, la Corte Constitucional define el precedente judicial como la sentencia o el conjunto de ellas anteriores a un caso determinado que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. La doctrina define el precedente como un mecanismo jurisdiccional de acuerdo con el cual su origen se encuentra en el stare decisis, es decir, estar a lo decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que en el presente resultan
con circunstancias de orden fáctico, jurídico, similares. Ahí en la siguiente aparece otra definición de precedente y se habla de precedente horizontal y precedente vertical. Luego, en la siguiente diapositiva aparece la jurisprudencia, y la jurisprudencia dice, según también la Corte Constitucional, es el conjunto de providencias dictada por los altos tribunales que, desatando casos iguales, decide en forma uniforme. La jurisprudencia tiene como tarea fundamental que todos los asuntos que se sometan a consideración de los jueces tengan una respuesta desde el propio ordenamiento jurídico. Por cierto, yo le entregué esta presentación al doctor Leosmar, y aquí la tienen, y la pueden copiar todos para que eventualmente, si es de su interés, la puedan tener. Luego aparece una nueva definición sobre jurisprudencia y se echa allí todo la función y el contenido de la jurisprudencia. Lo mismo en la siguiente, vuelve y se habla de eso. Ahora, en la siguiente, aparece la fuerza vinculante de las sentencias de las altas cortes. Aquí en esta diapositiva se dice que la sentencia C, es decir, la sentencia de control de constitucionalidad que emite la Corte Constitucional, tienen efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro. Excepcionalmente, la Corte Constitucional pudo haber dictado algún fallo en donde los efectos es stum, hacia el pasado. Son erga omnes para todos, una inexequibilidad o una exequibilidad condicionada produce efectos para todos, y cosa juzgada. Las sentencias SU, que son, y las T, son sentencias de tutela, y los efectos, por regla general, son interpartes y excepcionalmente interpares e intercumnis, como lo mencionan las diferentes sentencias allí. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, tenemos una especial consideración por sus decisiones, porque solamente 3 decisiones uniformes sobre un mismo problema en fallos de casación, no son de segunda instancia, no son sentencias de segunda instancia, por ejemplo, la que profiere la Corte Suprema en su sala de casación penal cuando en segunda instancia resuelve una apelación de una condena que ha emitido un tribunal. No son fallos que generen doctrina probable. Las impugnaciones especiales, así existan 10 o 20 impugnaciones especiales en donde se resuelvan asuntos similares. Allí no genera doctrina probable. Y esa doctrina probable, por regla general, debe ser aplicada por los jueces en los casos análogos. Y en el caso del Consejo de Estado, cuando fue expedido el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se estableció que esta autoridad jurisdiccional que resuelve los conflictos que se plantean frente a la administración en términos generales, también pueden tener esas sentencias de unificación un efecto general para que lo apliquen no solo los jueces al momento de resolver asuntos similares, sino la propia administración pública, en donde se le indica, por ejemplo, en los casos que nosotros estamos familiarizados, administración pública, el salario de los servidores judiciales de esta naturaleza, y ustedes deben considerar que, por lo tanto, hay que pagarle tales valores y que tales valores hacen parte del salario permanente y que deben hacerse las indemnizaciones correspondientes. En la siguiente aparece el valor de la jurisprudencia que emiten, el carácter obligatorio de esa jurisprudencia de los órganos de cierre. Aparece en dos con citas correspondientes. En la sentencia que aquí se cita, la C-621 de 2015, se habla de la diferencia entre doctrina probable y precedente. Y en general, si ustedes se ponen a hacer
una comparación de las definiciones que están allí y que he presentado en las anteriores gráficas, van a encontrar que es de mucha filigrana poder diferenciar entre precedente y jurisprudencia, en términos generales. Cuando se habla de doctrina probable, pues estamos hablando de un tipo de decisiones reiteradas sobre el mismo problema y en determinada calidad de decisiones, fallos de casación sobre el mismo asunto 3 veces, etc. Y lo mismo los fallos de unificación del Consejo de Estado. Pero establecer linderos entre lo que se debe entender por jurisprudencia y por precedente es bastante borroso. No hay una definición clara. Y sobre el valor de las sentencias de los tribunales de cierre, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los fallos de la Corte Constitucional son indiscutibles cuando se trata, bueno, voy a decir ahora por regla general, son indiscutibles cuando se trata de sentencias de exequibilidad. Los fallos de la Corte Constitucional sobre tutelas o los fallos de la Corte Suprema en cualquier asunto de casación y los fallos del Consejo de Estado en cualquier asunto, inclusive en unificando jurisprudencia, por regla general deben ser acatados. Y deben ser acatados porque así lo establecen las normas y en la medida en que, digamos que con ello, con esas decisiones se resuelven por la autoridad más importante de cada una de las jurisdicciones los problemas jurídicos. Las sentencias C, vuelvo e insisto, por regla general, no tienen discusión. No tienen discusión porque, por ejemplo, en el caso del aborto, es delito la suspensión del embarazo. Pero la Corte Constitucional dijo, en su momento, pero hay 3 casos en los cuales no hay delito. Y por lo tanto, esa norma en su momento fue complementada con lo que dijo esa decisión de la Corte Constitucional. Y así ha ocurrido con diferentes preceptos. Lo mismo cuando la Corte Constitucional dice, este delito es inexequible por alguna razón. Si existía un proceso en un momento dado y se emite esa decisión, pues el proceso penal desaparece, no tiene fundamento constitucional para seguir adelantándose un proceso por un delito que desapareció del ordenamiento jurídico. Y si una persona eventualmente fue condenada por ese delito, pues debe ser puesta en libertad de manera inmediata porque la conducta dejó de ser delito. Bueno, pasamos aquí a este punto de la exposición. Lo he hecho de la manera más rápida posible, mis queridos colegas, para poder evitar contratiempos con la chiva. Aquí tratamos entonces la ley penal, el principio de legalidad, la reserva de ley y la tipicidad estricta. La ley y la jurisprudencia tienen diferencias y, lógicamente, que son diferencias de orden formal y sustantivo. ¿Quién hace la ley? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué controles tiene? ¿Quiénes participan en la elaboración de una ley? Etcétera. Son características que solo tiene la ley. Y por eso es que, por regla general, una ley no se discute porque es elaborada por el poder público encargado de establecer las reglas generales de convivencia. Puede que el poder público esté cooptado por una organización criminal o porque haya una conveniencia para resolver de una u otra manera, pero es el órgano constitucionalmente encargado de expedir las leyes. Ahora, la ley como tal está sometida a controles. La ley es revisada por la Corte Constitucional cuando se le da a algún ciudadano la demanda o en forma automática cuando se trata de determinadas leyes. Y ese control permite que
el órgano encargado de esa vigilancia constitucional pueda en un momento dado decir esa norma es inaplicable. Inclusive ustedes pueden haber escuchado recientemente que la Corte Constitucional está elaborando una tesis que aún no ha aplicado, de acuerdo con la cual puede en un momento dado llegar a suspender la vigencia de una ley de entrada una vez conoce la situación de esa ley. Imaginémonos, por ejemplo, una ley estatutaria, en el momento en que llega a la Corte Constitucional, sencillamente de entrada dice, esta ley no puede entrar en vigencia y ni siquiera se le da vida porque está previa de la sentencia. Y puede que al final del trámite diga, bueno, queda exequible determinados artículos y otros no quedan exequibles para que proceda la sanción presidencial. Y lo mismo cualquier otra ley puede que no tiene control constitucional previo, puede ser y la Corte Constitucional, en el momento en que recibe la demanda, puede observar, de acuerdo con los desarrollos que ha venido mencionando la Corte y que por cierto no lo ha aplicado, puede observar que esa ley es inconstitucional o que aparentemente es contraria al ordenamiento jurídico y con ello puede suspenderla. Lo cierto es que hay un privilegio entre lo que es la jurisprudencia y lo que es la ley, porque la jurisprudencia, en últimas, y sobre todo la de la Corte Constitucional, no tiene control. Y puede convertirse en un artículo que trata este tema y que fue publicado por Editorial Legis. Se dice, imaginémonos una Corte Constitucional con un espíritu de alguna naturaleza. Y entonces allí menciono, un notario o un juez de pueblo tramita un matrimonio de una pareja del mismo sexo. Se casa un hombre con un hombre o se casa una mujer con una mujer. Y sale un procurador y dice, eso es una afrenta a nuestras creencias y a la Constitución. Y entonces, si no sale el fallo de la Corte Constitucional defendiéndolo, ese notario y ese juez estarían destituidos hace rato, inhabilitados, etc. Pero imaginemos lo contrario, que sea una Corte Constitucional que es cercana a criterios dogmáticos restrictivos de derechos. Imaginémonos una Corte Constitucional que actúa de manera sectaria o sesgada y que, por lo tanto, cuando observa que se presenta alguna situación particular frente al disfrute de derechos por las minorías o por ciudadanos que tienen diferentes concepciones de la vida, del amor, del sexo, entonces puede restringir restringir y limitar esos derechos. Bueno, en materia de derecho penal, pasamos a la siguiente, aparecen especialmente consagrados unos principios que desde hace muchos años vienen siendo regulados legalmente en Colombia y que son ya universales. Bueno, no fueron regulados en Colombia para convertirlos en universales, sino al contrario. Por cierto, en muchos lugares, en Italia, por ejemplo, con las obras tremendas del Renacimiento, los enciclopedistas, etcétera, la Ilustración permitieron generar unos derechos que se convirtieron en derechos fundamentales y por ello el acta de la Declaración de la Revolución Francesa, luego las actas de independencia de los Estados Unidos y luego finalmente la Carta de Naciones Unidas y otros textos como el de la Convención Interamericana consagraron una serie de garantías y derechos para que la arbitrariedad no pasara. Existiera, ya nos lo dijo el profesor, el garantismo penal, de acuerdo con el cual se rodea de una serie de defensas a los ciudadanos frente al poder del Estado.
Entonces, el principio de legalidad, y con este principio se quiere decir que no hay ley, perdón, no hay crimen si no hay ley, no hay pena si no hay ley que la establezca. Y por lo tanto, cuando la jurisprudencia puede extender el ámbito de un tipo penal, podemos hacer el cuestionamiento de que de qué manera la jurisprudencia está respetando el principio de legalidad. O el principio de reserva de ley, solamente mediante una ley, de acuerdo con nuestro sistema constitucional, solamente mediante una ley. ¿Qué es una ley? La expedida por el Congreso de la República. Hay que darle muchas vueltas al asunto. Se puede sancionar una conducta como penal. Y esa ley tiene que reunir criterios de taxatividad, de tipicidad estricta, de determinación o de certeza, etcétera. En tercer lugar y por último, para que no bostecemos más y no los aburra mucho, llegamos entonces a la parte final de esta exposición con dos casos específicos que ha resuelto la Corte Suprema, seguramente hay más, y la jurisprudencia como criterio auxiliar y los casos problemáticos. En estos dos casos que traigo, seguramente si yo hubiera sido juez, también fallo la condena. Lo digo de manera anticipada. Este primer caso, que es el proceso 39.456, se condena un juez por prevaricato por acción, en un proceso ejecutivo, libró mandamiento de pago y medidas cautelares. Aquí, básicamente, el prevaricato aparece a partir de tramitar el proceso por vía ejecutiva, cuando el Consejo de Estado había dicho que ese trámite era por vía de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No cabe duda que en este caso, este juez de Ayapel, también asumió el conocimiento sin que eventualmente correspondiera a él, y la Corte lo condena. En esta providencia, que los invito a que la lean, se hace una disertación extensa sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia. La Corte Suprema cita varios textos de la Corte Constitucional y hace referencia a su fuerza vinculante y hace alusión a lo que dice el Consejo de Estado sobre los procesos ejecutivos y los procesos de restablecimiento del derecho, etc. En esta segunda sentencia, que es la 50.039, se condena por prevaricato a un juez porque en el trámite de una tutela reconoció una pensión gracia. Y el Consejo de Estado había dicho ya de manera reiterada en qué condiciones se puede conceder la pensión gracia, y en este asunto no se reunían esas circunstancias. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones ha dicho que el precedente es obligatorio y que los jueces están sometidos a él, en esta sentencia, la 55.914, se dice de manera expresa, textual: el diseño constitucional del sistema de fuentes del que nos habló el profesor y que nos comentó sobre su fuerza ideológica y el problema de quien elabora la ley y quien le da el alcance a la ley, se dice aquí entonces por la Corte Suprema: la jurisprudencia es un criterio auxiliar de interpretación de la ley. Esta sentencia del año pasado en el caso de una juez de familia de Medellín que
con unos empleados y otras personas, se apropiaron de 1.000 millones de pesos aproximadamente en títulos judiciales que estaban a su cargo. Bueno, los casos problemáticos. Principio de legalidad y no reformatio in peius. Y estos casos problemáticos los quiero mirar en clave de prevaricato. Los más antiguos que estamos aquí, o los más veteranos, seguramente casi ninguno recordará esta discusión que se dio primero en la Corte Constitucional, luego pasó a la Corte Suprema y después de varios idas y vueltas, la Corte Suprema acogió el criterio según el cual, y esto especialmente se dio a partir de la Ley 600 y de la Ley 599, en donde con estos nuevos códigos entonces hay una nueva dimensión del apelante único, la reformatio in peius y el principio de legalidad. Y la Corte durante varios años mantuvo mayoritariamente el criterio de acuerdo con el cual imperaba el principio de legalidad, a pesar de lo que ya venía diciendo la Corte Constitucional. Pero luego, finalmente, en la Corte Suprema, que venía fallando 5-4, se cambia y empiezan a fallar 5-4, pero dando prevalencia al principio de no reformatio in peius. Y luego, de manera unánime, la Sala de Casación Penal ha venido diciendo, prevalece el principio de no reformatio in peius. Si por un homicidio agravado un juez condena a una persona a 2 años de prisión y le concede prisión domiciliaria o le concede el subrogado, nadie apela, o el único que apela es a quien le impusieron la pena de 2 años, y sube a una segunda instancia o sube en casación, ha dicho la Corte Suprema, es cierto, la pena para el homicidio en este caso debía ser de 30 años, pero como quiera que no es posible que la segunda instancia o el juez de casación modifiquen en virtud del principio de no reformatio in peius, ese delito queda sancionado en esos términos. Y lo máximo que puede hacer ese juez al observar esa irregularidad es compulsar copias para que investiguen por prevaricato a quien falló de esa manera. Fraude procesal como delito permanente o instantáneo. La Corte venía sosteniendo desde siempre que el fraude procesal era un delito de carácter permanente. Si se alteraban unas escrituras públicas y con ellas se iniciaban juicios, etcétera, y eso ocurrió hace 20 o 30 años, y hoy se conoce esa situación, se trata de un delito permanente, hoy está ocurriendo, y no importa que haya pasado el tiempo que haya pasado, hoy se pueden juzgar esas personas. En una sola decisión, pero en una sola decisión en la que participaron mayoritariamente con jueces, pero de todas maneras es un fallo de la Corte Suprema, sea quien lo suscriba, así sean con jueces, se dijo el delito de fraude procesal es un delito instantáneo. Supongamos que un juez acoge esa jurisprudencia, comete prevaricato. El Consejo de Estado, recientemente, y que se conecta con lo que planteé como titulares al principio de la intervención, dijo en una decisión que inaplica la ley 2094 de 2021, de acuerdo con lo cual se le asignan unas funciones a la Procuraduría para sancionar a los elegidos por voto ciudadano. Ley que, de acuerdo con la sentencia C030 de 2023 de la Corte Constitucional, en parte ha sido declarada exequible, según el comunicado, porque todavía no conocemos el texto íntegro de la decisión, pero que
por el solo hecho de haber salido el comunicado, ya debemos entender que esas normas son exequibles. Sin embargo, el Consejo de Estado inaplicó esa ley y, digamos, desconoció el fallo de la Corte Constitucional porque de manera clara, sencilla y rotunda, la autorización que en última da la Corte Constitucional en esa sentencia C030 de este año, para que la Procuraduría siga investigando y sancionando a los elegidos por voto ciudadano, ediles, alcaldes, concejales, gobernadores, representantes, senadores, etcétera. El Consejo de Estado la inaplica porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido señalando de manera reiterada, particularmente en el caso de Gustavo Petro, que solamente un juez penal puede imponer sanciones que restrinjan, que limiten o que eliminen el disfrute de derechos fundamentales a aquellos ciudadanos que han sido elegidos por voto ciudadano. Entonces, el Consejo de Estado, a pesar de la pataleta de la Procuraduría, inaplicó la norma porque dijo, es que yo no tengo esa función constitucional. La función constitucional que tengo aparece en la Carta. La función legal que tengo aparece en el CEPACA. Y a mí no me pueden asignar funciones por medio de fallos de constitucionalidad como me los está asignando la sentencia C030 de 2023. ¿Hay prevaricato? ¿Está desconociendo la ley? ¿O está acogiendo la Carta Interamericana de Derechos Fundamentales y lo que dice su intérprete genuino, en donde señala que ningún juez administrativo, civil, laboral, de extinción de dominio, agrario, ninguno de esos jueces, solo los jueces penales pueden imponer sanciones que restrinjan los derechos políticos de los elegidos por voto ciudadano? El Consejo de Estado unifica la jurisprudencia y un tribunal administrativo la desconoce. Expone sus razones y puede haber el Consejo de Estado emitido 50 sentencias de unificación sobre la materia. Y un tribunal administrativo emite una decisión diferente. ¿Será que, como la jurisprudencia integra la ley, el tribunal administrativo entonces en el caso concreto está prevaricando? Fallos de única instancia y doble conformidad, que es justamente a lo que se dedica la última de las diapositivas. En esto ha habido pasos adelante y pasos atrás. Personalmente creo que haber acogido normativamente, que jurisprudencialmente se haya venido abriendo camino para que normativamente en el ordenamiento jurídico nuestro opere la doble conformidad o la impugnación de la primera sentencia de condena que se emita contra una persona, me parece que es razonable, que es lógico, que garantiza derechos. Sin embargo, las sentencias de tutela que fueron emitidas por la Corte Constitucional, ordenándole a la Corte Suprema que tramitara impugnaciones de personas que habían sido condenadas en única instancia por la Corte Suprema, porque la Sala de Casación Penal hacía de investigador, acusador, juzgador y fallador. En ella se concentraban todos los poderes. Pero esa facultad, que aparecía en normas anteriores, pero que también aparecía en la Ley 600, había sido declarada constitucional. Es decir, la Corte Suprema había examinado las normas, hablemos de la Ley 600, que en donde se consagraba que los juicios tramitados en única instancia por la Corte Suprema de Justicia contra aforados eran
estaban ajustados a la Constitución. No había ningún problema de constitucionalidad. Pero luego, con una sentencia de tutela, la SU 146 de 2020, fueron arrasadas las sentencias de constitucionalidad. Claro, ya se había producido el acto legislativo 01 de 2018, pero era para un caso anterior, un fallo emitido mucho antes de la expedición de este acto legislativo. Entonces, para concluir, solamente los llamo a reflexionar sobre esta materia, que nos deja algunas preguntas. Si los fallos de exequibilidad son los fallos superiores del ordenamiento jurídico, ¿cómo es posible que mediante un fallo de tutela que ordinariamente tiene efectos interpartes, que se refiere a un caso concreto, pueda en últimas tumbar sentencias C de constitucionalidad? Que eso es lo que ocurrió en el caso de, por ejemplo, el que está mencionado aquí. Entonces esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde la jurisprudencia tiene tal consistencia, la jurisprudencia es tan probada bajo todos los ambientes, lo que se llama pruebas ácidas, hasta dónde es posible sostener que la jurisprudencia o el precedente pueda ser entendido como parte de la ley. Claro, salvo en los casos de la sentencia C, pero por regla general, porque ya vimos que la sentencia C, que declararon constitucional las normas para juzgar en única instancia a los congresistas, fueron en últimas derrotadas por una sentencia SU. Bueno, colegas, espero que no los haya aburrido mucho, por un lado. Espero que estas reflexiones les puedan servir para sus actividades profesionales. Y muchas gracias por estar aquí, a pesar de que la chiva ya está a punto de arrancar. Gracias.